Yo soy Luca de Panal Kids y hoy les voy a leer El gato y los pájaros. Un gato astuto había oído que los pájaros de la pajarera estaban enfermos. Voy a ponerme un par de lentes y un delantal y los visitaré, se dijo el gato. Quizá piense que soy doctor. Entonces, si abren la puerta, los comeré. Subió en silencio a la pajarera. Escuché que estaban enfermos, les dijo a los pájaros, y vine a traerles medicina. Gracias, dijeron los pájaros, pero sabemos quién eres. Tenemos más posibilidad de mejorarnos sin tu medicina que con ella. ¡Wow, Luca! ¡Qué historia tan interesante nos leíste! ¿Tú nos puedes decir qué fue lo que le entendiste? ¿Y ustedes, amiguitos, qué entendieron de esta historia? Le entendí que el gato quería comerse a los pájaros. Pero, ¿por qué no lo pudo hacer, Luca? Porque era mentiroso y lo conocían. Así es, el gato era muy mentiroso y solamente quería ayudar a los pájaros para comérselos. Pero vamos a practicar la lectura. ¿Recuerdan? 1. ¿Por qué quiso el gato disfrazarse de doctor? ¿Ustedes recuerdan eso, amiguitos? ¿Tú, Luca? Para comérselos. 2. ¿Qué hicieron los pájaros ante la oferta de la medicina? ¿Qué creen que haya hecho los pájaros, amiguitos? Dinos, Luca, ¿qué hicieron? No quisieron porque lo conocían y sabían que se lo querían comer. Le dijeron que no porque era mentiroso. El gato era muy mentiroso y en la Biblia dice: así que por sus frutos los conocerán. Eso lo dice en Mateo 7:20. Nosotros no tenemos que decir mentiras. Si tú dices mentiras, tus papás o tus amigos o las demás personas ya no te van a creer. Cuando te pase algo o cuando necesites algo, no te van a creer. Por eso debemos de ser sinceros y decir siempre la verdad. Podemos decidir mentir o decir la verdad. Cuando decidimos mentir, esto a Dios no le agrada, porque Él detesta todo lo que es deshonesto, como la mentira y la trampa. Muchas gracias por escucharnos. Panal, conectar para transformar. Los esperamos el domingo a las 12 en punto en Panal Kids. Nos vemos para la próxima. ¡Adiós!